¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de esto que se llama Consume Local Nayarit. El día de hoy les presentamos un tema bien interesante que se llama las relaciones humanas en tiempos de pandemia. Y nos acompaña una psicóloga que ya pues está muy adentrada en estos temas, que se llama Zaida López Ramos, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Y pues mi compañero Ramón Lomelí, que ya es ahora sí que el que sabe de los temas, ¿no? De comercio y todo esto aquí en el programa, al que le doy también la más cordial de las bienvenidas. Gerardo, Zaida, buenos. Gracias, bienvenidos. Pues como ven, este tema a mí me parece muy importante por el hecho de que todo mundo ahorita siente estrés. De hecho, según estadísticas, ha aumentado casi en un 35% los pleitos dentro del hogar. ¿Esto debido a qué? Pues al confinamiento, ¿verdad? Y pues todo esto trae aparte más problemas que nos va a tratar de ir descifrando, ¿no? En este caso, nuestra amiga Zaida, a quien le damos pues ahora sí la palabra para que inicie. Ok, bueno. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Ramón. ¿Cómo empezar, no? Con esta situación. Yo creo que con esta palabra, ¿no? Confinamiento, que de entrada es así como una palabra muy fuerte, ¿no? Escuchamos la palabra confinamiento y de pronto te puede remitir a personas privadas de la libertad, ¿no? Sí. Y si bien nosotros no estamos como privados de la libertad, porque podemos hacer ciertas y cuales cosas, el estar de casi de un día para otro confinados al espacio de la casa familiar, bueno, nos supone muchos cambios, ¿no? Sí. Entonces, las personas, bueno, por naturaleza somos seres sociales y seres interdependientes, es decir, que necesitamos de la convivencia con el otro para, pues, vernos reflejados, para crecer. Entonces, esta situación de confinamiento, de centrar mi atención al interior de mi hogar, bueno, involucra una especie de crisis, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos, no sé qué, como 4 meses. Sí, vamos a Pues marzo, ¿no? Más o menos. Ajá, como 3 meses, 3, 4 meses en casa. Nos estamos ya estamos como habituados a estar encerrados, confinados. Y ahora el salir es lo que nos genera como ansiedad, como estrés, que de pronto antes todas esas cosas tan cotidianas como era ir a la tienda, salir a tirar la basura, pues eran cosas normales que no te representaban peligro, ¿no? Claro. Pero ahora ir a tirar la basura o a tirar o a comprar al súper, pues implica que de entrada tienes que llevar tu cubrebocas, tu máscara, tu gel antibacterial, cumplir con ciertas reglas, ¿no? Para entrar a los lugares y luego tener así como la distancia social, ¿no? Sí. Esa distancia que se traduce en desconfianza, porque es así como que no te me ríes, porque sí. Todos somos, ¿cómo dicen? Todos estamos contagiados hasta que no se muestra lo contrario, ¿no? Algo así. Entonces, eso genera ansiedad y angustia y luego te sientes contaminado y llegar a casa y es todo otro protocolo, ¿no? Porque todo eso que trajiste, pues hay que desinfectarlo para después guardarlo, sí. Pero y luego cambiarte la ropa y luego que bañarte y conforme ha pasado el tiempo creo que hemos tal vez o ya normalizado esas conductas o relajado esas conductas, porque si en un inicio sí fue como, al menos en mi persona, como más estresante, ¿no? Así de que salías y medio paranoica el asunto. Pero luego ya después normalizas esas conductas, las sigues aplicando, pero ya como más racionadas, ¿no? Menos exageradas. Pero sí, en general a la sociedad, bueno, le supone una ansiedad con la que antes que no teníamos, pues, sí. Que era algo tan normal como ir a la tienda o ir a trasladarse. Sí, en esa parte, pues, yo sí creo que hemos tenido un impacto muy fuerte como sociedad, ¿verdad? Y que de alguna manera nos ha condicionado, y entonces aquí, Zaida, ¿cómo crees que se ha manifestado el miedo en las personas, ¿no? Ahora que nos llegó esta pandemia y ahora que llegó de esta forma, con estas características muy particulares, que dentro de la historia humana hemos tenido algunas, ¿no? En este caso yo me remitiría, por ejemplo, a la gripe española, ¿no? En 1918, que pues fue como que el último referente que tenemos nosotros como especie humana, en donde fue brutal el asunto, ¿no? Ahora son otras condiciones, y el tema del miedo, ¿cómo abordarlo, Zaida?
Ok, bueno, esta parte del miedo nos afecta desde tres perspectivas, ¿no? Como seres humanos. Desde la parte psicológica, desde la parte biológica y desde la parte social, ¿no? Desde la parte psicológica, bueno, mis cogniciones, ¿no? Mi forma de pensar. Desde lo biológico, cómo me concibo yo físicamente, ¿no? Si me considero una persona sana, pero si además tengo mis análisis recientes, ¿no? Que me constatan que estoy sana, porque puedo pensar que estoy sano y no lo estoy, como dice, por ejemplo, Gatell, ¿no? O sea, personas jóvenes que no se consideran población de riesgo, pero han tenido desenlaces desafortunados. Pero resulta que aunque estaban jóvenes, no estaban tan sanos como pensaban. Y la parte social, ¿no? Con quién convivo, con quién trato a diario. Ahora, esta parte del miedo influye desde ahí, ¿no? Cómo esta situación de la pandemia pone como de relieve nuestra forma de vida que teníamos antes, ¿no? Y ahora un poco más exagerada. Entonces, si era una persona, por así decirlo, responsable, se supone que hay reglas de higiene que todos deberíamos hacer. El lavado de manos, el estornudo de etiqueta. Bueno, en la cultura occidental no se usa quitarnos los zapatos antes de ingresar a un lugar, pero en Oriente sí se hace desde hace mucho tiempo. Entonces, es por esas reglas mínimas de lavado de manos, estornudo de etiqueta, deberían de hacerse desde antes de la pandemia, ¿no? Ahora, si soy una persona responsable en lo individual y en lo social, me adecuo o las adapto sin ningún problema. Pero si no, puedo actuar un poco irresponsablemente, no sé, son mentiras, esto no existe, no sirve para nada y así. Ahora, mi misma forma de pensamiento me puede llevar a actuar, a tener miedo, un miedo racional o un miedo irracional, ¿no? Y en el irracional sería como no te me acerques, muchas cosas, muchas conductas que uno podría decir, pues, ¿qué les pasa, no? Por ejemplo, la gente que ataca a personal de salud, o que, Pues no sé. en las mismas tiendas, ¿no? Porque yo vi un caso en una nevería por aquí, que el señor se molestó tanto porque no lo dejaron entrar por el hecho de que no traía cubrebocas y golpeó a los chavitos que estaban atendiendo, pues. Entonces, o sea, imagínate el grado de llegar a golpear a dos chavitos que estaban allá adentro, que a lo mejor pues esa indicación les dieron, ¿verdad? Y no tenían ninguna necesidad de golpearlos, pues, pero yo creo que parte de toda esta psicosis que produce el estar confinado, ¿no? Sí, y también esta parte de, sí está bien, pues, acatar reglas y apegarnos a ellas, pero también tener este pensamiento crítico, ¿no? Y cuestionarlo. Pero bueno, en ese sentido, no sé qué estaría pensando ese señor, pero bueno, y no más que miedo, ahí él fue a descargar una ira o una frustración que ya traía, ¿no? Sí. De otras formas. Ahora, está también, por ejemplo, en nosotros como población joven todavía, a lo mejor no percibimos tanto miedo, ¿no? De decir, bueno, si me contagio la libro, ¿no? Pero no es la misma una persona, un adulto mayor, 60, 65 años y más, con alguna enfermedad crónica degenerativa previa y que todo el tiempo se está recalcando que es población vulnerable, ¿verdad? Sí. Entonces el miedo de ellos es más real, porque ya tienen una condición previa. Y aparte lo social, ¿no? Si convivo con gente responsable, pues me siento protegido, apoyado. Pero si tengo, no sé, puras personas alrededor que se dejan llevar por una noticia, pero además no la analizan de manera crítica, que no llevan ninguna medida de cuidado, pues sí puedo tener hasta paranoia, ¿no? O esas conductas tan desafortunadas, ¿no? Como es atacar a cualquier otro tipo de persona. Creo que ahí también, fíjate, el hecho de que en internet o en redes sociales hay una cantidad estratosférica de noticias falsas y no falsas, que muchas veces no sabemos priorizar esa información que nos está llegando de manera brutal, ¿no? Ustedes checan en Facebook en la mañana y ven noticias y que un doctor dice, y que otro doctor dice, y que fulano dijo, y que, o sea, y cómo poder saber cuál sí es real y cuál no, ¿verdad? Creo que eso también afecta dentro del inconsciente de las personas y te hace a veces temer de más o no temer, ¿no? Llegar a ese punto de acuerdo a la cantidad de información que está recibiendo el cerebro. Sí, y es aquí la importancia, ¿no? De poder tener este pensamiento crítico y poder filtrar todo eso, ¿no? Esta capacidad de poder filtrar la información que uno ve y que realmente se traduzca en conocimiento, ¿no? Una vez con el proceso del análisis.
Porque sí, o sea, ve uno cantidad de cosas, ¿no? En internet, que dice uno, eso es falso. Sí. Pero luego otras personas lo hacen pero es esta parte, ¿no? Que te decía, o sea, que es lo que ya éramos y cómo lo estamos viviendo ahorita en el confinamiento. Sí. Y cómo de pronto, por ejemplo, lo que te funciona a ti, no me funciona a mí, pero no tenemos como esta cultura también de acercarnos a los profesionales de la salud, ¿no? O sea, si me duele algo, voy con el doctor, no con la comadre. Uh-huh. Pero ¿qué hacemos? Vamos con la comadre. O en el caso, por ejemplo, nosotros los psicólogos, bueno, pues van con el chamán, con la bruja, con el de las cartas, con el de las, con todos. Y al último, van con el psicólogo, y eso sí van. Entonces, en este sentido, bueno, pues también hay como dos mensajes, ¿no? Porque nos dicen no acercarnos a las instituciones de salud a menos que sea una emergencia respiratoria. Uh-huh. Entonces dices, bueno, pues si tengo algo, pues mínimamente debe haber algún profesional de salud al que te pueda acercar. Yo creo que todos en nuestra red social tenemos por ahí un médico, ¿no? Al quien podríamos acercarnos y decirle, oye, ¿sabes que tengo estos síntomas? No es lo mismo que yo le pregunte a un médico, tengo estos síntomas, a que le pregunte a mi comadre o a mi compadre o a un amigo y que me dé su opinión personal, pero no su opinión profesional. Creo que ahí está la diferencia. Yo sí creo que esta situación, yo creo que nos agarró a todos nosotros con un capital de valores, un capital de cultura, a todo el mundo, ¿no? Y sí creo que ahora que hablaba sobre el tema de la paletería y del Señor, creo que esta parte de presión a la que hemos estado sometidos nosotros, indudablemente que saca lo que traemos por arriba, ¿no? En algunos ha sacado lo mejor, quizá en otros no tanto. Uh-huh. Y en ese sentido, ahorita yo escuchaba a Zaida que decía de que teníamos que tener la posibilidad de filtrarle, ¿no? Filtrar la información de la que tú hablas. Zaida, para nuestro auditorio, ¿qué le dirías tú a ellos? Como qué elementos tienen que realizar desde casa para poder filtrar la información y que no todo lo que consuman por internet termine por perjudicarles o termine por dañarles el día en este caso, ¿no? Porque a veces así pasa, ¿no? Te ves en timeline una noticia brutal, tú ni siquiera la buscaste, te apareció, te enganchó y te quedaste y la llevas a la comida, la llevas a la cena con la familia en un tema de sobremesa. Y pues ya afectó, ¿no? En esta parte. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia? ¿Cómo hacerle para filtrar esa información y que no te dañe? Ok, bueno, creo que en primer lugar hay que apegarnos a fuentes de información reales, confiables, que se puedan verificar, ¿no? Como pueden ser páginas de gobierno, del sector salud. Ahora, un día me puse a revisar desde cuando había noticias del coronavirus y todo eso, y pues por allá desde enero ya se mencionaba, pero se remitía a China, ¿no? Entonces uno lo veía así como muy lejano, China, lejísimos, jamás va a llegar para acá, ¿no? Pero ya desde entonces se marcaban las pautas que todavía nos reiteran una y otra vez de higiene de manos, estornudo etiqueta, distanciamiento social, el autocuidado, vaya, ¿no? Que te decía, mínimamente se supone que eso desde antes ya lo hacemos. Uh-huh. Ahora, cuando yo veo de pronto noticias, como esta que mencionabas tú hace ratito, ¿no? Del señor que llega y no le dan el acceso a la tienda, se enoja, golpea, hace todo un show ahí, ¿no? Y yo leí la nota y los comentarios y había personas a favor y en contra, ¿no? Y tú puedes pensar, pues, ¿cómo puedes estar a favor de? Ajá. Entonces, cuando se supone que por responsabilidad social, personal, tú tienes que cubrir ciertos requisitos para salir a la calle, porque además ya está oficializado que si vamos a estar en espacio público, bueno, pues el cubrebocas, ¿no? Entonces, ya desde ahí uno filtrar esa parte, ¿no? O sea, apegarnos un poquito como al sentido común, tal vez. Y también como adultos, por ejemplo, si somos la cabeza de la familia, bueno, y si es uno de nuestros hijos, por ejemplo, el que hiciera este comentario a favor, bueno, ayudarle, ¿no? A que pueda reflexionar el por qué, la responsabilidad que conlleva el uso del cubrebocas. Sí. O de una noticia, pues no sé, pero se me ocurre esa, pero que no tenemos elementos como para poder seguirla sustentando, no hacerla como no darle más importancia de lo que tiene. O tratar de evitar, precisamente uno en este filtrado es evitar consumir información chatarra, por así decirlo, claro, ¿no?
de no, si vamos a buscar información respecto a la pandemia, bueno, referirnos a fuentes oficiales, no así como a páginas que podrían tener información falseada. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? En lo particular, sí, cuando he visto en mi timeline alguna noticia que yo no quería ver o una imagen de esas que dices tú, yo no quiero ver esto, enseguida me remito a quién hizo esa publicación, quién compartió, y yo en lo particular lo dejo automáticamente de seguir, ¿no? Ahí no lo bloqueo ni mucho menos, me doy cuenta, porque inicialmente cuando empezó esto del Facebook, muchos empezamos a recibir a muchos amigos que nunca conocimos, ¿verdad? No sé si a ustedes les llegó a pasar, a mí sí me llegó a pasar esa parte de que pues llegamos a aceptar a muchos amigos virtuales que en realidad nunca conocimos. Y que a lo mejor ni son reales, ¿verdad? Puede ser, no sé, ¿verdad? Que pueden ser que no sean reales. Y entonces, cuando me doy cuenta que esa noticia está publicada por alguien que yo no ubico bien perfectamente físicamente, pues tengo todavía más elementos como para dejar de seguir ese asunto. En ocasiones, cuando es un conocido y se vuelve reiterativo el asunto y reiterativo el tema ese, pues también, ¿no? Le digo, bueno, un momentito voy a dejarlo como de seguir a mi conocido, a mi amigo, porque en lo particular dice uno, no, yo no quiero consumir esa información ahorita. O sea, tiene uno el poder en su mano de poder decir a quién sigo y a quién no sigo en redes sociales, como filtrar, ¿no? Esa parte. Y a veces no lo hacemos, a veces se nos olvida que tenemos ese poder y pues consumimos todo lo que compartimos, muchas personas, ¿no, Genaro? Sí, fíjense que a mí como maestro, yo soy maestro de secundaria, de repente les dejas un tema a los niños y ellos agarran lo primero que les sale en internet, ¿verdad? Porque no tienen esa capacidad de priorizar la información. Y eso le pasa también a los grandes. Sí. Porque yo veo que mucha gente cree todo lo que ve en internet, ¿verdad? Y eso es grave porque muchas de las noticias las crea gente sin escrúpulos que no tienen ninguna, pues ahora sí que ganas de ayudar a la gente, al contrario, ¿verdad? Lo hacen a veces por cuestiones políticas, a veces por cuestiones de dinero, o no sé, ¿verdad? Pero como persona tienes que aprender a priorizar esa información para que no te afecte, ¿no? Y más en esta época, porque como les decía al principio, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 35% aumentó la violencia familiar en el estado, ¿eh? No estoy hablando de México, estoy hablando de Nayarit. Sí. Es crítico que el 35% se haya aumentado en este caso. ¿Y qué hacer en esta situación para llevar una sana relación con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Porque pues duran muchas horas juntos. Todo el tiempo. Sí. Sí. Ok, mira, fíjate, sí es bien importante esta parte de mencionas de la violencia que ha aumentado, porque esta parte del confinamiento también ha conllevado a que de alguna manera normalicemos ciertas conductas, ¿no? Y una de estas es la conducta violenta. De pronto yo aguanto que me digas algo, una cara, un gesto que no deja de ser violencia solo porque no sea un golpe, pero para no hacerlo más grande, ¿no? En vez de entablar el diálogo. Entonces es bien importante que como familia establezcamos rutinas o reglas de convivencia, ¿no? En los que aunque estemos en la misma casa, no significa que vamos a estar juntos como muéganos todo el tiempo. Tenemos que tener espacios, porque la casa se ha convertido en la escuela, se ha convertido en el trabajo, se ha convertido pues en todo, ¿no? En el espacio para hacer ejercicio, en el espacio para esparcimiento, para todo. Entonces, es bien importante que establezcamos una rutina de convivencia en la que si yo trabajo de 9 a 2 de la tarde, se da cuenta que no estoy en mi trabajo, estoy a lo mejor en este modo de home office, de teletrabajo. Entonces, pero estando en casa, pues es que es el gato, es el perro, son los niños, es el del gas, que ya son el teléfono, mil cosas, ¿no? Y luego la pareja. Entonces es importante establecer esos como límites, ¿no? Y luego también nosotros aprender a separarnos del trabajo, ¿no? Porque de pronto se nos hace fácil, estamos en la casa, le avanzamos, y cuando le avanzamos te diste cuenta que son 2-3 horas más, ¿no? Sí. Y también necesitamos como un tiempo fuera, por así llamarlo, mi espacio personal, para mí, para lo que yo quiera, no trabajo, no casa, no hijos, no nada, yo. Y revisarme cómo estoy, ¿no? Y luego ya el tiempo familiar, y así con cada miembro de la familia, ¿no?
Pero si no establecemos estas reglas de convivencia que a lo mejor ya había unas previas a la pandemia, ¿no? Pero como salíamos, pues esa salida al trabajo, esa salida a la escuela, ese salir al gimnasio, a donde fuéramos, bueno, desahoga un poco las tensiones. Pero si todo el tiempo estamos encerrados, de pronto la dinámica familiar puede volverse muy tensa, sobre todo si previo a no era muy buena la dinámica familiar. Y esa parte, yo decía de que la pandemia nos ha llegado a desnudar en el tema de valores o antivalores, ¿no? En el tema de cómo andamos nosotros ante la sociedad. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que necesitamos hacer trabajo pues personal, ¿no? En este caso. Sin embargo, el tema de la violencia que comenta Genaro, cuando me puse a revisar un poquito esos datos, mucho de ese 35% de violencia se disparó una vez se empezó a liberar el tema de la venta de alcohol, ¿verdad? Hubo 2 meses aquí, de marzo y abril, que estuvimos pues prácticamente con el confinamiento más con miedo. Si ustedes se fijan, perciben ahorita un poquito más como de soltura. Pero 2 meses y medio, la situación sí estaba pues más en psicosis, más rayaba en la parte de que en casa, pues ahí la percepción general con los amigos, con los compañeros de trabajo, sí era como que más de temor en esa parte. Después se anuncian por el tema de la activación económica la necesidad de aperturar ciertos negocios, ciertos giros de negocios, y entonces empezamos a volver a tratar de modelar los antiguos comportamientos que ya traemos en un entorno que no está preparado, ¿no? En este caso, y con personas que a lo mejor no estamos habituadas nunca a estar ni confinadas, ni siquiera a hacer trabajo personal por nosotros mismos, ¿no? Creemos que con el hecho de existir, pues vamos a mejorar y vamos a evolucionar como tal, y quizá eso no sea así, ¿no? Quizá ahora, esta pandemia, quizá ahora este momento que estamos viviendo como especie humana, ya ni siquiera como Nayarita, de verdad, sino como especie humana, nos puede llevar a una reflexión. Y en ese sentido va mi pregunta, Zaida. ¿Tú piensas o tú crees que al final de esto, porque tendría que terminar en algún momento este tipo de pandemia, ¿no? ¿Crees que logremos ser mejores seres humanos al final de todo esto? Yo creo que, como dices bien, esta pone de manifiesto quién somos, ¿no? Sí. Entonces podríamos hacernos, a lo mejor voy a sonar muy existencialista, ¿verdad? Pero podríamos hacernos 3 preguntas, ¿no? ¿Quién era yo antes de la pandemia? Okay. ¿Quién soy yo durante la pandemia? Y creo que la más importante es, ¿quién quiero ser después de la pandemia? Cuando esto digan, ya, podemos salir, más libres, y vamos a regresar a la normalidad. Sí. O a la nueva normalidad, a esta parte, ¿no? Y entonces tendremos que cuestionarnos qué he venido haciendo, qué estoy haciendo, pero sobre todo quién quiero ser, ¿no? Y el quién quiero ser es hoy. ¿Qué cambios voy a aplicar desde hoy para que cuando eso termine, no solamente yo sea mejor persona, sino mi entorno también sea... también salgan mejores personas? Vaya, por ejemplo, si yo tengo hijos, si tengo una familia, porque es diferente, ¿no? El que vive solo, el que vive con solamente la pareja adultos, el que convive con adultos mayores o el que tiene niños. Pero sobre todo vamos a poner en ejemplo si tengo hijos. ¿Cómo quiero que salgan mis hijos, no? Si quiero que salgan fortalecidos en valores, a lo mejor antes por el trabajo, por la dinámica, por el movimiento social del día a día, bueno, pues no podía dedicarles tantos tiempo, a lo mejor di por hecho que en la escuela les iban a dar los valores que yo en mi casa no les estoy dando, pero ahorita sí está ese tiempo, sí tenemos esa oportunidad, no podemos decir, no tengo tiempo, o sea, sí lo hay que aprender a distribuirlo, y entonces es como hacer este análisis de conciencia, decías por ahí, a lo mejor hay personas que piensan que solo por el hecho de existir ya se merecen todo, pero necesitamos aprender a hacer este trabajo interior, ¿no? Y es, pues, ¿cuál es la pata de la que está cogiendo mi familia? Falta amor, falta respeto, falta solidaridad. ¿Qué falta, no? Porque de pronto vemos pues que va cruzando una persona adulta y nadie nos bajamos, ¿no? A ayudarle a cruzar. O vemos a alguien que está pidiendo ayuda y algunos sí les damos, algunos no. Algunos si están comprando, les compramos. Otros preferimos ir a una cadena o prefieren ir a una cadena de supermercado donde se cubren las reglas de salubridad. Entonces, pero creo que es importante hacernos estas preguntas y ser bien honestos, ¿no? De realmente saber cómo estoy yo en mi escala de valores. Ahora, esto de la pandemia también
pone de relieve esto, ¿no? Como una reestructuración de mi escala de valores. Sobre todo. Tal vez antes estaba yo muy enfocado a lo material y hacia afuera, ¿no? Claro que lo material es importante y aparte de esta crisis de salud, pues está la crisis económica tremenda, sí, ¿no? Tremenda y que se vislumbra viene todavía peor, ¿no? Entonces, cuando no tengo cubiertas mis necesidades básicas, decía por ahí Maslow, pues cómo voy a pensar en mis otras necesidades, ¿no? Pero ahí viene también, bueno, pues esta tendencia del ser humano a actualizarse, a ser mejor, a superarse y que probablemente yo tenga lo mínimo, pero a lo mejor puedo compartirte, ¿no? Y si no te puedo compartir en lo físico, en lo material, a lo mejor te puedo compartir en lo espiritual o en lo profesional, en el asesoramiento o como en estos espacios, ¿no? Que de alguna manera habrá alguien que no pueda acercarse a un profesional, a un profesionista de la rama que sea, pero con escuchar un programa de este tipo, bueno, pueda por lo menos tener una orientación, decir, por este lado le puedo dar por acá. Sí. Hablando un poquito, Zaida, de toda nuestra gente que nos escucha, que vive con adultos mayores, aquí me gustaría hacer un planteamiento. Hace tiempo me contaba una amiga, ¿no? Que tenían a un abuelito de ellos enfermo, antes de que empezara la pandemia. Yo traigo este ejemplo para el tema de lo que quiero preguntarte. Y resulta que estaba hospitalizada el abuelito, llega la familia, ya sabes, ¿no? Pues a visitarlo. Pero más de una, tanto nieta como inclusive hijo directo del abuelito llegaba y cuando lo veía, pues se desmoronaba y empezaba a llorar, ¿no? Y llegaba y lo abrazaba. Entonces, me decía esta persona, esta amiga mía, mira, decía, yo me enojé mucho con ellos porque resulta que mi abuelito tenía una pena de enfermedad y todavía tenía que consolar al que llegaba a decirle, tranquilo, no, estoy bien. Entonces, en ese sentido, ahora que esta población ha tenido mediáticamente una información brutal sobre de que es una población extremadamente vulnerable ante esta situación, después nos estamos dando cuenta de que a lo mejor pues, cualquiera puede ser vulnerable, pero inicialmente fue brutal y cada persona, cada familia en casa ha reaccionado de manera diferente, ¿verdad? Porque estar con un adulto mayor es otra cuestión diferente y distinta en su momento, porque era la población a la que más teníamos que cuidar en su momento, se nos comentaba por los medios de información. Y a toda esa gente, Zaida, que vive con adultos mayores, que en el caso que yo planteé con esta situación, ¿cómo hacerles el llamado, la invitación a esos familiares que son jóvenes, que viven con un adulto mayor, tanto adolescentes como inclusive a adultos en una edad madura, ¿cómo hacerle a ellos, la invitación para que puedan intentar autorregularse o darle lo mejor a esa persona que está viviendo, pues a lo mejor su propia crisis, su propio calvario, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa gente? Ok, mira, tocas un punto bien importante porque yo creo que como sociedad y creo que a nivel global, no tenemos una cultura de la gratitud hacia el adulto mayor, ¿no? Entonces de pronto hay un cierto prejuicio, se le conoce como viejista, porque ya está viejo, ya no sirve, ¿no? Sí. Entonces creo que podemos empezar por redignificar la adultez, ¿no? O la vejez. Es decir, pues no necesitamos una condición de pandemia o una condición en donde el adulto mayor esté en riesgo su vida como para ser considerado paciente con él, ¿no? Entonces, sí es una población que la está pasando como difícil, porque como dices tú en el ejemplo, bueno, al abuelito le toca ser el que contiene emocionalmente, ¿no? Ahora, emocionalmente, pues hay un desajuste de todos. Yo creo que la mayoría de la población, en menor o mayor grado, tenemos ansiedad. Entonces, si no tenemos habilidades de afrontamiento para manejar la ansiedad, y a lo mejor esas personas pues, tienen miedos, ¿no? Y no se animan a expresarlo. Entonces de pronto ven a alguien a los que de alguna manera ellos consideran que es más vulnerable que ellos y los hace hacer como un quiebre, ¿no? Y es esta parte de esa ruptura emocional en la que hay un desahogo, por así decirlo. No es el adecuado, obvio, porque la persona necesita pues más bien que le den soporte, no ser el soporte de... Pero esto es como toda una cultura. Si yo nunca voy y visito a mis abuelos, si yo no tengo consideración con mis padres, si en esta parte de la consideración tampoco se trata de sobreproteger, ¿no? Porque entonces los desvaloramos.
como adultos de pronto somos impacientes, ¿no? Con el adulto mayor. Y entonces se levanta mi mamá con todas sus calmas y yo así como que, ay, no te apures la señora. Y ella va a llevar su taza a lavatrastes. Y entonces, lo mejor yo la llevo, mamá, y quédate. Sí. Pero ¿cuál es el mensaje que le doy? No sirves, eres inútil, o ya no puedes. Sí. Y entonces nos vamos haciendo dependientes. Entonces, mínimamente, rápidamente podemos hacer como un análisis de qué tan funcional es mi adulto mayor que tengo en casa, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá. O mi papá, ¿no? Pues si se viste solo, si come solo, se asea solo, puede ir y venir a la tienda solo. Entonces, no quiere decir que lo descuide, pero, o sea, lo puedo acompañar, pero tengo que ser paciente y reforzarle que siga siendo autónomo. Eso les da seguridad, tranquilidad, porque se siguen sintiendo que tienen control sobre sí mismos. Esa parte es bien importante. Con o sin pandemia. Claro. Entonces, por eso te hago énfasis en esto, ¿no? Que la pandemia pone de relieve lo que ya había antes. Sí. Si yo era desconsiderado, pues probablemente voy a seguir siendo desconsiderado. Si era una persona responsable y consciente, bueno, voy a seguir siendo responsable y consciente. Si ya de pronto era con tendencias con ansiedad, o si ya tenía angustia, o mis pensamientos han sido agresivos, se van a magnificar. Y entonces de cualquier cosita voy a querer hacer pleito. O cualquier situación la voy a ver como, uy, ya me voy a morir. O cualquier síntoma lo voy a asociar a coronavirus, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante con el adulto mayor, sí darle ciertos cuidados, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, si hay adultos mayores que no les duele nada y no están enfermos de nada y son muy funcionales. Entonces ahí más que nada es el acompañamiento emocional y social, ¿no? Que no se sienta solo, no descuidarlo. Pero si tiene alguna condición previa, bueno, hay que revisar, por ejemplo, carnets médicos, el medicamento que no esté caducado, que lo tenga surtido, el tipo de alimentación que debe de tener. Si vive solo, porque no quiera venirse con nosotros o no podemos irnos con él, bueno, estarlo monitoreando 2, 3, 4 veces al día, ver la manera, de pronto la tecnología se les dificulta, ¿no? Y a veces somos crueles, ¿no? O sea, nos reímos porque no le saben, entonces ayudarles para que a través de la tecnología pues puedan hacer, por ejemplo, videollamadas. La parte social y del reconocimiento es muy importante para que ellos se sigan sintiendo como lo que son, ¿no? Personas valiosas, dignas, íntegras, que no porque tienen años ya no son igual, ¿verdad? Y sobre todo, Zaida, Genaro, de que los que puedan vivir con adultos mayores, que tengan la responsabilidad de sí mismos de darle lo mejor, ¿no? A ellos. Si no tienes la capacidad de autorregular tus emociones como para, pues, hacerlo sentir mal, ¿no? Inclusive, tratarlo mal, tienes que tener tú la capacidad tanto como pues, tú como jefe de familia o jefa de familia, de autorregularte en este caso, porque finalmente estamos confinados a un espacio ahorita, en este momento, en esta condición, y yo sí creo que es la oportunidad que tenemos ahorita de que quien no ha hecho esa tarea, que se ponga a hacerla, pues en casa. No va a haber a lo mejor otra oportunidad como esta. Si no la hacemos ahora que estamos en esta situación, en esta condición como especie humana, pues difícilmente puede llegar otra oportunidad para que nos pueda como que caer el 20, ¿no? De en dónde estamos. Y a veces como que se nos va a muchos seres humanos, como que creamos una cápsula de esto no está ocurriendo, esto no está pasando, esto es normal. Pero llegan momentos, lapsos de momentos, yo creo que en todas las personas que nos están viendo, y inclusive nosotros que estamos aquí, que cuando dimensionamos esto, dices, o sea, esto es brutal, ¿no? Es brutal porque está moldeando el comportamiento humano, como especie humana nos está moldeando esto, ¿no? Y como que estamos siendo llevados hacia una condición de comportamiento social global, en este caso. Cosas muy básicas que tienen que ser entendidas como el lavado de manos, el tema del distanciamiento social, a lo mejor un poquito más enfático, se hace presente. Pero te pones tú a analizar, ves en perspectiva y dices, han pasado 3, 4 meses, y volteas y escuchas que posiblemente hay una segunda oleada o tercera, o escuchas allá a lo lejos que hay cosas que pueden suceder. Ves negocios cerrados, ves la violencia en la familia, ves el estrés, ves a los abuelitos, ves esta escena como apocalíptica, y entonces tienes que preguntarte como persona, ¿cuál es mi responsabilidad, ¿no? Ahorita en este momento. Entonces mi pregunta, desde lo individual, Zaida, como psicóloga, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos desde lo personal como seres humanos en poder aportar para que esto sea mejor?
Bueno, creo que es importante, ya desde lo personal sumado a lo profesional, porque nos da ciertos elementos, ¿no? El, el conducirnos de manera ética, por así decirlo. No solamente es, por ejemplo, la aportación del cubrebocas. El uso del cubrebocas tiene ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se lo ponen acá, se lo quitan para hablar y se lo dejan aquí, Acá o arriba, se lo traen antifaz. acá arriba de antifaz, o lo agarran y lo guardan, sobre todo los que no son desechables, y quién sabe cuánto rato tiene ahí y se lo vuelven a poner. Sí. Eh, y luego está el que trae el cubrebocas desechable y lo tira a la calle, ¿no? Y es el mismo que tira la basura de la sabrita y es el mismo que tira la basura Sí. de lo que sea, ¿no? O sea, porque no hay una responsabilidad, o sea, no hay una... Lo hago, pero como mecánicamente porque lo dicen y porque en realidad lo hago porque si no, no me dejan entrar a tal o cual lugar. Pero no lo hago porque realmente hay una concientización de que es mi cuidado y el cuidado de los demás. Hay una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué acciones hago yo que puedan estar en pro de los demás, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no solamente es ahorita por la pandemia, sino, por ejemplo, la violencia, ¿no? O sea, no agredo, no te grito, no te digo, no te ofendo, pero no solamente porque estamos en pandemia y confinados, sino porque no te debo violentar, o porque no te debo gritar, o no porque es mi hijo le voy a pegar, o le voy a ofender. Es tener esa concepción, ¿no? De, bueno, ahora sí que de lo que es correcto y de lo que no es correcto, ¿no? Y cómo desde ahí yo voy a proceder. Okay. Fíjate, ahorita que decías lo de los cubrebocas, a mí me tocó un caso que yo llegué a un centro comercial y estaba una persona con su cubrebocas, guantes y todo muy bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Resulta que cuando salimos, en cuanto salió, agarró el cubrebocas y lo aventó al estacionamiento, o sea, ni siquiera un bote de basura, se quitó los guantes, los sacó por la ventana y los tiró en el mismo estacionamiento, o sea, qué calidad moral de esa persona, ¿no? De que, si yo me cuido, pero los demás que se frieguen, ¿no? A mí me vale los demás. Creo que estamos en una etapa donde debemos de preocuparnos como especie ya, ¿no? Porque todo lo que nos está pasando debería de hacernos un poquito más conscientes y el hecho del cubrebocas, lo decían los que saben, ¿no? De esto, no es para protegerme yo, es para protegerte a ti, de que yo no esté enfermo y tú no puedas contagiarte de lo que yo traigo. No es una cuestión para mí, es una cuestión para proteger a los demás. Entonces, partiendo de ahí, creo que nos hace falta mucha cultura de lo que es como que ser un poquito más humanos, ¿no? Más amables, más pensar en los demás y no nada más en mí. Sí. Y en esa parte, Genaro, nadie puede ser humano si no trabaja para convertirse en él. O sea, no porque tú nazcas, como estamos ya aquí en el mundo, automáticamente van a ocurrir cosas, ¿no? A veces la gente piensa que por tener zapatos, pantalón, camisa, somos eso, somos lo que parecemos, ¿no? Y en realidad no. Un ejemplo, otro, con lo que tú comentabas, una amiga de nosotros tiene un negocio, ¿verdad? Entonces, la gente cuando va para allá, ella batalla con el uso del cubrebocas. Pero mucha gente que va para allá, ella la ve en su negocio con cubrebocas. En su negocio sí usan el cubrebocas. Y cuando van al negocio de nuestra amiga, no usan el cubrebocas. Entonces, ante esa situación, ella le pregunta, bueno, ¿Por qué? ¿y por qué cuando vienes conmigo no usas? Dice, primero quiero descansar del cubrebocas. Y segunda, cuido mi negocio, dice ella. Entonces, pues sí cuidas tu negocio, pero estás perjudicando el negocio de otra persona en ese sentido, ¿no? Entonces, viene el tema ¿no? El tema de que nos agarró la pandemia, Zaida, en un momento, ¿no? Y yo enfatizo mucho en el tema de la pandemia porque ahora sí que es el pretexto, porque tienes razón, o sea, la parte de reglas higiénicas tiene que ser por sentido común, pero esto no sucedía así. Tiene que ser que la parte de la sana convivencia social tendría que ser antes de la pandemia, pero esto no sucedía así. Ahora está la pandemia. Y si no cambiamos, entonces, ¿hacia dónde vamos como especie humana, ¿no? Si no estamos cambiando, si no estamos reflexionando ahorita
si no estamos tratando o intentando ser mejores personas, si estamos intentando sobrellevarlo, pues entonces no sé si estemos ante la presencia de, ahora sí que diría Darwin, de una selección natural, ¿no? En este caso. En ese sentido, ¿tú cómo ves la óptica que te planteo? Ok, mira, mencionabas hace ratito que globalmente el comportamiento está cambiando, ¿no? Y sí, nuestro comportamiento a nivel global está como ahorita enfocado hacia la salud, ¿no? Y a que todos los negocios tienen que estar, o toda la parte económica, cuidando la parte de la salud, ¿no? Pero aquí habría que preguntarnos, ¿lo estamos haciendo cuidando la salud porque es un requisito para yo poder operar y vender? ¿O porque realmente hay un interés para que esto termine o nos habituemos al virus y podamos pues volver a tener una actividad económica, social, familiar y todo como antes, más libre, ¿no? Ahora, yo he visitado así de pronto aquí pues en corto algunos locales, algunos lugares que necesita ir uno a algún lugar y de pronto el trato pues parece, no sé, nunca he ido a una cárcel, ¿verdad? Espero nunca ir. Pero es como bien frío, como muy no sé, casi escuchas que dicen puerta para que puedas pasar. Y y es una deshumanización, ¿no? Y creo que el hecho de que traigamos, hace rato lo mencionábamos, ¿no? El cubrebocas, la careta, tantos filtros, hace que nos empezamos a ver así como con distancias, pero además creamos esa distancia. Y para allá vamos, ¿no? Para allá parece ser que nos estamos enfilando hacia una individualización en lo donde me importa cómo estoy yo, pero no me importa cómo están los demás. Y entonces eso nos deshumaniza. Y tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Como decías, en convertirnos en humanos. En las teorías humanistas hay un teórico que es Carl Rogers y él tiene un libro que se llama El proceso de convertirse en persona, si por ahí lo pueden leer, okay. Es un libro muy bueno. Y habla de ciertos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos habla, por ejemplo, de ver a la persona como eso, como una persona. Y como redignificar su existencia, ¿no? O sea, no verla como menos, no porque eres mi paciente eres menos o yo soy más, porque sí, tengo conocimientos teóricos que te van a apoyar a ti, pero realmente la chamba la vas a hacer tú, porque 24/7 tú estás contigo. Yo te voy a dar estrategias o herramientas para que tú trabajes y controles tu ira, tu miedo, tu ansiedad, no sé, lo que tengas. Te voy a dar ejercicios de activación conductual, pues para que trabajes tu depresión. Pero tú estás conmigo, ¿qué te gusta? ¿50 minutos, 1 hora a la semana, cada 15 días? Y en cambio estás 24/7 contigo mismo. Sí. Si tú no trabajas, si tú no te comprometes contigo mismo a ser una mejor persona todos los días, pues como que ese cambio es bien utópico, ¿no? O sea, no es como que me tomo una pastilla y ya se me quita y ya se me... Por ejemplo, el caso de la depresión, de los procesos depresivos, de pronto hay mucha recaída por eso, porque acudimos con el psiquiatra, nos da un medicamento, pues ya me siento mejor, pero conductualmente sigo haciendo lo mismo. Por eso el proceso de la depresión es acompañado el tratamiento farmacológico con el tratamiento conductual, para que haya realmente un cambio real, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas hago yo para trabajar, para ser mejor persona cada día, ¿no? Y tengo que empezar conmigo mismo. ¿Qué hago por mí y para mí, ¿no? O sea, ¿a qué horas desayuno? ¿Cuántas horas dedico a mi sueño? Mi higiene, no solamente mi higiene física, mi higiene mental, o sea, ¿qué voy a desechar en este filtrado, ¿no? O sea, ¿qué cosas no necesito consumir? Aquí necesito, si no borrar o eliminar o bloquear del Face, pues por lo menos lo oculto, ¿no? Claro. Una vez yo publiqué por ahí, así que había un botón muy bonito que decía ocultar y te dan unas opciones a 1 día, 30 días, a siempre. Y no lo eliminaste, ahí está, pero está. No lo ves. Sí. No, porque de pronto sí hay personas como... muy negativas, ¿no? Sí, y entonces a veces las vemos así. Ahorita en las redes sociales a lo mejor lo notamos más porque pues es la forma en que tenemos de contacto. Pero es esa persona que te encuentras a las 6:30 de la mañana y dices, por Dios, ¿quién se levanta de malas? Uh-huh. O sea, ¿cómo tiene que estar tu historial de vida para que te levantes de malas? Y renegando, inventando y picando. Sí. O sea, la contaminación de ruido, los gritos, todo eso, ¿no? Entonces... sí. Te habla de que pues, no hay un trabajo interior. Fíjate que es curioso, ¿no? A mí me pasa de repente que lo primero que ves a las 7 de la mañana en Facebook es una persona renegando, o sea,
¿Cómo puedes hacer eso, no? Sí. ¿Cómo puedes levantarte tan temprano a renegar de todo, no? O sea, reniegas porque pasa un ave, reniegas porque no pasa, reniegas porque pasa el del gas, reniegas porque no pasa, o sea, cuestiones tan simples pues no sé, ¿no? De repente veo mucho por cuestiones políticas que la gente se Se pelea, apasiona. se apasiona además, y creo que eso está mal, ¿no? Ya deberíamos de aprender que termina la lección y pues ya, o sea, a volver a empezar y tratar de revalorar lo que nos está pasando para poder ser mejores personas, ¿no? Sí. Hacer una introspectiva, como tú decías, y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando yo como persona para poder ayudar a los demás? Y no estar todo el día pensando a ver a quién me voy a fregar. Sí, aquí yo creo que tiene mucho que ver con la condición, ¿no? La condición de cada persona. Fíjense que en esta pandemia, al menos aquí en México, ha aumentado el 55% el consumo de redes sociales, de como estaba antes de marzo. 55% el uso de redes sociales, y la gran mayoría el 85% de ese porcentaje se lo atribuyen a gente que usaba muy poco la red social, que se encontraban entre los 38 y 49, 50 Años. años. O sea, se recorrió el uso, ya hay más gente, es decir, tu papá, mi mamá, ya están ahí ahorita. Ya hicieron al menos una compra por internet ahorita en este confinamiento, cuando a lo mejor pues era situación que ellos no querían hacerlo y no sabían y se rehusaban, ¿no? Es una condición que ya está ahorita de manifiesto como un dato. En esa parte te habla de que pues para allá está ahorita toda la tendencia en el tema del consumo, sobre todo en la cuestión de buscar una ventana como que de distracción también, porque es lo que usa mucho la gente. En el confinamiento, Zaida, ¿qué le dirías tú a nuestra audiencia como para que usara ciertas válvulas de escape que le permitan ahora sí que desestresarse, ¿no? Desintoxicarse, si tú quieres, de un ambiente pues interior, porque es el espacio, tú lo acabas de decir hasta muy bien, es el gimnasio, es la oficina, es la cocina, es el cine, es todo la casa, ¿no? Casas más grandes, casas más chicas, que ahora sí que, parafraseando, ¿no? Aunque la jaula sea de oro, pues no va a dejar de ser prisión en este caso, ¿no? Ahorita, en ese sentido. Ahí, ¿cómo qué tips le darías tú a nuestra gente para que buscara espacios de desintoxicación personal, ¿no? En este caso. Ok, mira, pues la tendencia al parecer es que nos vamos a ir virtualizando cada día más, ¿no? Y que nuestras actividades se van a trasladar a eso, al espacio virtual, ¿no? Y tal vez en la parte del trabajo y la escuela, bueno, lo podemos conceptualizar más. Y en la parte pues, del esparcimiento o del ámbito personal, pues está un poquito así como difuso, ¿no? Porque si bien hay personas que se la pasan en la tele, o se la pasan viendo videos, o se la pasan viendo cosas, bueno, es importante seleccionar qué quiero ver, pero no es lo mismo si yo dedico 15 minutos a ver videos, no sé, de comediantes porque me hacen reír y la risa es muy saludable. Claro. Entonces a lo mejor habrá quien te diga, ay, pero ¿por cómo puedes ver a ese comediante? Porque me hace reír, la función es que yo me quiero relajar, sí. Me quiero desestresar y veo esto, ¿no? Entonces es como lo que decías al inicio, de organizar como tu rutina, ¿no? Y estructurarlo. Y también soy docente, entonces tengo, pues por ahí mi salud, tengo por ahí mis alumnos. Entonces, les doy a universitarios y les doy a de prepa. Entonces, cuando trabajaba con los de prepa, les decía que estábamos en periodo de clases y que los ves no en pantalla, así como esparramados en la cama y así. Y yo les decía, no, es que así, estructura tu día, como que si realmente vas a salir, levántate, báñate, desayuna y luego te conectas y salte de tu cuarto. O sea, si es posible, salte de tu cuarto, porque cuando estábamos afuera, que íbamos a la escuela, al trabajo y todo, tu refugio, tu espacio personal, hacia donde dices, ay, me siento seguro en mi casa, ¿no? Pero dentro de casa, ¿cuál es tu espacio seguro? O tu santuario, pues tu cuarto, tu recámara, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la dicha y fortuna de sí tener un espacio así como mi privado, ¿verdad? Y aquí me relajo y todo. Pero quien no, mínimamente el cuarto. A veces tenemos también la fortuna de que sea mi cuarto propio, a veces lo tengo que compartir.
Pero entonces desde ahí, por ejemplo, en los jóvenes o en los adolescentes o en cualquier persona, ¿no? Igual, si es tu trabajo, vete a trabajar a la sala o ubica un espacio, no sé, no importa que sea chiquito, pero busca un espacio donde puedas realizar tus labores de escuela o trabajo y luego después ya cierra tu lab y olvídate de eso, ¿no? Y entonces, ahora sí, ¿qué vas a hacer para relajarte, para desintoxicarte? De pronto somos así como decía Genaro, bien negativos, ¿no? Así como que, ay, ¿cómo voy a hacer ejercicio en la casa? O hay gente también así viene de comentarios bien negativos, ¿no? Cuando vas al parque lineal, porque yo era de las que iba, y te dicen, ay, nunca van y ahora sí quieren ir, ahora que te lo prohíben. Pues no, o sea, realmente uno sí iba. A lo mejor no se le nota, pero sí iba. Y entonces, hay cosas que disfrutabas hacer y que ahorita no puedes, ¿no? O sea, algo como ir al cerro, algo como ir al parque, o ir a la playa y no puedes, ¿no? O sea, o puedes ir al restaurante, pero no te puedes acercar aunque sea mojarte los pies. Pero, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor, si mi casa me lo permite y tengo un patio, bueno, a lo mejor me puedo salir en las mañanas tempranito, o en un amanecer, o en la tarde hacer ejercicio. Y dicen, no, pues, ¿cómo vas a hacer una rutina? Aunque sea sentadillas, aunque sea marcha rápida en mi lugar. O sea, ahora sí que lo que sea es mejor que nada. Entonces, cualquier actividad que tú pudieras implementar física de 10, 15 minutos, también es importante no ponernos las mismas cuotas que teníamos antes, ¿no? Tal vez si ibas al gimnasio, hacías 1 hora o 2 horas diario, pues es casi imposible que en la casa los hagas. Pero sí puedes cumplir fácilmente 15 minutos y luego irle subiendo, ¿no? Y entonces ya activaste la parte física. También, por ejemplo, ahí yo he visto que suben de pronto que va a haber, que no sé qué grupo va a dar un concierto, ¿no? Sí. Entonces ya tú puedes seleccionar de la virtualidad qué cosas te van a nutrir, ¿no? Hay, por ejemplo, también infinidad de cursos que puedes tomar. Entonces, creo que esta parte virtual tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sí nos permite conectarnos, nos permite hacer, pero hay que aprender a seleccionar qué voy a ver. La información. Sí, qué quiero, en qué ahora sí que en qué voy a invertir mi tiempo, ¿no? Y en este invertir se va a traducir en, pues, cómo voy a salir, ¿no? Voy a entrar y salir tal cual, como la pandemia, o me voy a renovar, o voy a salir peor, ¿no? O sea, ¿cómo? Fíjense que hablando de eso, yo por ahí vi en uno de los especialistas que ya ves que seguido salen en estos programas de noticias, que te llama la atención el hecho de que tú tienes que seguir como esa rutina que hacías antes, aunque la hagas en tu casa, por ejemplo, levantarte, bañarte, hacerte los dientes, peinarte, cambiarte, y mucha gente no lo está haciendo. O sea, tú andas todo barbón porque estoy en confinamiento, no me baño, no me cambio, y esa parte es la que empieza a deteriorar también tu interior, ¿no? Quiero aquí decir, por ejemplo, ¿no? Yo en la mañana me baño, me cambio, y hago mi rutina como que si me fuera a ir a trabajar, aunque mi trabajo esté ahí mismo en la casa, pero tratar de hacerlo para sentirte bien y no perjudicar en ese sentido como que tu autoestima puede ser, tu inconsciente, decir, me vale, hoy no voy a hacer nada, me voy a echar todo el día, y eso empieza a deteriorarte, ¿no? Como persona. Sí, es lo que en psicología llamamos, pues, el autocuidado, ¿no? Uh-huh. Tanto de la parte física, la parte psicológica, la imagen que tengo de mí mismo, porque no es lo mismo cuando me levanto y ando en pijama, todo chancludo, no me peiné y me voy y hago el café y luego me pongo a trabajar, o sea, hasta no tengo el mismo nivel de energía. O si me piden así como que pon la cámara y se es que está fallando el internet, pero en realidad es que no te gustas como estás para que te vean. Entonces, si das clases o si estás en tu trabajo, tienes que arreglarte como para ir a tu trabajo. Eso te da estructura de lo que estás haciendo y fortalece, pues, tu identidad, tu imagen personal, te hace tener más energía. Realmente, sí se siente el cambio un día por ahí, por ejemplo, vayan en pijama a hacer sus labores y luego otro día arréglate. Y sí se siente. Sí, claro. El hecho de estar en la cama, o sea, la cama uno la tiene conceptualizada como para descansar, ya sea para dormir o para ver la tele o para otras cosas, pero no para trabajar o para estudiar. Claro. Entonces es como muy fácil que el estudiante se quede dormido, sí, o que tú entre que estás trabajando ya entró, no sé, una notificación de algo y ya te fuiste. Claro. Entonces esa parte del autocuidado es muy importante. La rutina del sueño, por ejemplo, ha sido un problema ahorita durante la pandemia, el sueño, ¿no? A la mayoría de las personas se les ha movido el sueño, y es porque no tenemos una buena higiene del sueño.
No, y voy a ser como reiterativa, no solo durante la pandemia, desde antes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos antes de dormirnos? Lo último que hacemos es ver el celular. Cuando hay estudios que dicen que tenemos que por lo menos 2 horas antes de ir a dormir no ver ninguna pantalla porque emiten ni televisión ni nada. Ajá, ¿verdad? pero sin embargo lo hacemos, no tenemos, y luego después decimos no dormí bien, tuve No pesadillas, no descansé el descansé. cerebro, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra rutina, ¿no? O sea, desde preparar la cama, el ambiente del cuarto, que esté cálido, que evitar luces, evitar ruidos, que no esté muy caluroso, pero tampoco muy frío. Todo eso es higiene del sueño, ¿no? ¿Qué voy a ver antes de irme a dormir? Voy a ver las noticias para que mi cerebro se quede como alterado, o me voy a poner a leer un libro, o me voy a poner música. O sea, ¿qué voy a hacer antes de irme a dormir? ¿Cómo me voy a disponer? Lo mismo en la alimentación, ¿no? O sea, no porque esté en casa todo el día es que significa pizza y hamburguesas todo el tiempo. No, o estar, fíjate, a mí me pasa el hecho de que estoy encerrado y nomás estoy pensando en comer. Ya, fíjate, ya había bajado una buena cantidad de kilos y y de repente en estos días de confinamiento subí como 9. Entonces ya me llamó la atención mi esposa, ¿verdad? Dice, ya vas otra vez para arriba, ponte las pilas. Y ya otra vez me puse a hacer ejercicio, a tratar de caminar por lo menos, ¿verdad? Sí. Y bajarle un poquito a la comida porque soy como por ansiedad. Entonces abro 30 veces el refrigerador al día y a ver si aparece algo, yo creo, no sé, ¿verdad? Siempre hay lo mismo, pero siempre lo estoy abriendo. Aunque no me coma nada, es curioso. Y es ansiedad, ¿no? Llego, abro el refrigerador, dice mi esposa que le va a poner un candado para que no lo esté abriendo. Porque llego y lo abro y nomás voltea así. Otra vez. Pero es parte de la ansiedad que traemos, ¿no? Y en esta parte yo sí creo que hay una situación que tendríamos que aprovecharla. Me acuerdo, ahorita viene en mi memoria, en varios de sus libros, Carlos Castaneda, un antropólogo estadounidense, él habla de los no haceres. Fíjense, yo les decía hace ratito que teníamos que hacer, ¿no? Y si bien es cierto, ya dominamos ciertas rutinas, o dominábamos ciertas rutinas, vamos a llamarlo dentro de la esfera de lo sano, como el ejercicio, como salir a caminar, como, en fin, habrá algunas que no conocemos, o que no dominamos, más bien desde la esfera personal, ¿no? Pero ahí están y pueden aportar una posibilidad de cambio y de mejora dentro del confinamiento. Esos no haceres normalmente son cosas que tú no dominas o normalmente no haces en tu vida cotidiana. Acaba de hablar Zaida de la higiene del sueño, ¿no? Que a lo mejor muchos no lo hacemos. Son no haceres que a lo mejor podemos integrarlos dentro de una rutina y nos pueden así que mejorar nuestra calidad de vida en el confinamiento, en este caso. Y después de que ya pase el confinamiento, se nos puede quedar como un hábito, ¿no? Entonces yo creo que es lo bueno que nos puede dejar como que esta pandemia. En esos no haceres, porque siempre se manifiesta, Zaida, y no nomás en los no haceres, en lo que tú no dominas, sino que en otras cosas que tú puedas dominar, ¿por qué se nos manifiesta siempre como seres humanos una resistencia a la mejora y al cambio? Es decir, pues no lo hago, ¿no? O no quiero hacerlo, o no puedo, o hay una resistencia. ¿Por qué siempre la ponemos nosotros de manifiesto? Pues porque estamos muy habituados, como de pronto se dice, ¿no? A estar en una zona de comodidad, en una zona de control. Yo ya controlo esto, ya lo domino, sí, sé que puedo estar mejor, pero así estoy bien, ¿no? O sea, no quiero esforzarme a dar ese paso, ¿no? O sea, sé que puedo estar mejor, pero no lo hago. Sí sé que existe esto, pero no lo hago. Sí sé que no debería hacer esto, pero no lo hago. Y quizás eso, no sé si te entendí bien en esto de los no haceres, ¿no? Sí. En esto de los no haceres, por ejemplo, no tenemos la costumbre de la revisión emocional, ¿no? Correcto. O sea, ¿cómo va? Me enojé. Y nos justificamos, decimos, es que yo soy así, bien franco, bien honesto. Sí. Y yo digo lo que pienso y así. Pero antes de actuar o de decir, pues tiene que haber así como un filtrado, ¿no? ¿Es bueno esto que voy a decir? ¿Va a construir esto que voy a decir? ¿Va a beneficiar o al contrario? O sea, ¿va a dañar? O a lo mejor estoy siendo honesto o estoy siendo hiriente. O a lo mejor me puedo quedar callado y pues, no me gusta cómo se ve fulanita y no hay necesidad de decírselo. Y me reservo mi honestidad, ¿no? Entonces, en este no hacer creo que entra mucho esta parte de la revisión emocional, ¿no? O sea, de ver
en este tiempo que estamos viviendo del confinamiento, de preguntarme todos los días, volver un hábito, ¿cómo estoy? Así como, ¿cómo estás, Genaro? ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo estoy, Zaira? ¿Cómo me siento hoy? Y luego ya que me habitúo a preguntarme cómo estoy, revisarme, ¿no? O sea, pues me siento como rara, como que no sé qué tengo y voy y abro el refri, decía Genaro, ¿no? Y entonces no sé qué quiero comer y no más como, pero en realidad no es que tengo hambre, tengo algo, no sé qué tengo, la ansiedad se caracteriza por eso, sí. Porque no sé qué tengo. El estrés generalmente podemos evitarlo, tengo mucho trabajo, tengo muchas deudas, tengo muchos hijos, muchas responsabilidades, hacer, ¿no? Ajá, lo puedo como ubicar de dónde viene mi malestar, pero la ansiedad no, es algo así como que una agitación mental, una angustia, un algo, tengo algo y no sé qué. Entonces de pronto puedo ir así como que al refri y como, ¿no? Y medio calmo esa ansiedad y al rato otra vez, al rato otra vez. Entonces es como hacer este ejercicio, ¿no? Si voy a abro el refri y luego me pregunto, o sea, ¿realmente tengo hambre? Sí. Y luego en este cuestionar, ¿no? O sea, pues ¿hace cuánto rato comí? No, pues hace 2 horas. ¿Qué comí? No, pues desayuné unos huevitos con un café, con un jugo y una fruta, pues desayuné bastante bien, ¿no? Entonces hace 2 horas, o sea, no tendría por qué tener hambre. Ok, pues me tomo más con agua. Y luego ya, si al ratito otra vez voy, ya es la segunda vez, o sea, hacernos conscientes. Sí. Ahora sí que como, pues no era Carlos Castaneda, pero en esas filosofías el vivir aquí y ahora, ¿no? Sí. Hacerme consciente de lo que estoy viviendo y hacerme consciente de mis actos. Y entonces ya no me dirá mi esposa, oye, es la tercera vez que vienes. Entonces yo mismo voy a decir, caray, es la tercera vez que me paro al refrigerador en un tiempo de, ¿qué te gusta? 15 minutos, media hora, porque estoy viniendo, o sea, realmente tengo hambre, tengo sensaciones de hambre, o es esto que no sé qué tengo. Y si es el no sé qué tengo, bueno, a tener unos plan B, ¿no? O sea, de qué puedo hacer en esos ratos. Y aplica, perdón, por si te la llevas enojado dentro de casa, ¿no? Sí. Con el niño, con el que te la lleves irritado, con el vecino. ¿Por qué estoy tan enojado? Sí, es esa revisión emocional de, me siento triste, ¿por qué me siento triste? O de pronto nos da por extrañar personas, ¿no? Pero en realidad, si extrañamos es porque nos sentimos solos. Entonces, ¿por qué me siento solo si estoy rodeado de mi familia, ¿no? Entonces, probablemente, ok, estamos todo el tiempo juntos, pero no estamos conviviendo. Y entonces hay que hacer rutinas en las que intervengamos todos y podamos como compartir y sobre todo perderle miedo a decir me siento solo, me siento triste, me siento raro, tengo miedo, no puedo dormir y pedir ayuda, ¿no? Ya sea a un profesional de la salud, pero lo principal es como poderlo externar, poderme dar cuenta de cómo estoy y poderlo externar y luego pues accionar, ¿no? O sea, qué medidas tomar para que ese malestar, eso que me está pasando, yo lo pueda trabajar. Amigos, desgraciadamente el tiempo ya nos comió y sí quisiera por último que nos dejara una reflexión, que le dijeran a la gente una reflexión sobre qué hacer en estos momentos de pandemia, algo que les quede positivo. Ok, bueno, pues yo los invito, como les he estado mencionando durante el programa, si no la tienen aún, a establecer una rutina que les dé estructura. Si bien no tiene que ser así como, a ver, escuchamos rutina y aburrido, ¿no? O sea, no tiene que ser rígida, pero sí por lo menos que nos dé estructura, ¿no? De qué hago en mi día a día. No podemos proyectarnos a semanas, a meses, pero sí día a día, ¿no? Mínimamente, ¿qué hacer en mi día? Tener como también planes de contingencia, ¿no? Si tengo niños, si tengo adultos mayores, qué hacer en ciertos y cuáles casos. Esta parte de la revisión personal como hábito es muy buen hábito de revisarme cómo estoy, cómo me siento. Y pues a seguir las medidas sanitarias, ¿no? No es como que se van a quitar mañana, entonces no es porque yo ponga resistencia que las van a quitar, entonces es acatarlas, pero ser reflexivos, cuestionar y sobre todo tratar de vernos, aunque traigamos máscaras, tratar de ver a través de la máscara, ¿no? O sea, el humano que hay detrás. Ramón. Pues un programa que nos dio para mucho. Yo creo que tendríamos que ampliar el asunto. Es el primero que hacemos de este tipo. Invitarlos yo a todos por allá en casa a que aprovechemos el tiempo para, al menos que aunque las reglas son para separarnos socialmente, en casa aprovechemos para unirnos, que fortalezcamos los valores, ¿verdad? Que platiquemos mucho con nuestros seres queridos. Los tenemos
mucho tiempo con nosotros ya en casa, ahora sí tenemos que pasar tiempo de calidad, ahora sí no tenemos que equivocarnos en decidir en dónde vamos a invertir nuestro tiempo dentro de casa. Tienes la oportunidad de poder saldar cuentas con quien tengas que saldarlo en casa, tienes la oportunidad también de que tú puedas mejorar tu núcleo familiar en esa parte, ¿no? Y de que ahora sí que puedas estar perfectamente presente con los seres que más te importan, que son tus seres para los que trabajas, para los que vives, para los que respiras, para los que existes prácticamente en esto que le llamamos vida cotidiana. Mi invitación es para eso, para que el tiempo que afuera nos están separando, lo utilicemos para que adentro en casa estemos más unidos.